Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con el avance en materia. Vamos a desarrollar el tema número 3 que hace relación a la inflación, en realidad el dinero y la inflación. Entonces vamos a empezar diciendo que el dinero es cualquier cosa que tiene un precio fijo en términos de la unidad monetaria de un país y que es aceptado por la sociedad como medio de pago por bienes y servicios. Esto quiere decir que la cosa que se vaya a denominar dinero su precio no puede variar a lo largo del tiempo y que además debe ser aceptado como medio de pago por bienes y servicios. Las cosas que no son aceptadas como medio de pago por bienes y servicios en ese momento dejan de ser dinero. La unidad monetaria de un país es la unidad que los individuos usan para indicar el valor de los bienes y servicios, para medir el patrimonio, la riqueza, expresar los precios, etc. Entonces, ¿qué es la unidad monetaria del país? La unidad monetaria del país no tiene existencia física, es producto de una convención o acuerdo social. Tan pronto como un país tiene una unidad monetaria, los bienes y servicios tienen un precio. Cada país tiene una unidad monetaria. Por ejemplo, en nuestro país, en Bolivia, la unidad monetaria hoy por hoy es el boliviano o también el peso boliviano. En Argentina, la unidad monetaria es el peso argentino. En Estados Unidos, la unidad monetaria es el dólar americano. En Japón es el yen. En Venezuela el bolívar, etc. Entonces, cada país tiene su unidad monetaria y esta unidad monetaria implica que los precios van o que los bienes y servicios van a tener un precio expresados en la unidad monetaria de ese país. Entonces, uno de los problemas importantes que se presentan en las economías generalmente es la pérdida del valor del dinero a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? Que el dinero puede comprar menos bienes y servicios a través del tiempo. Entonces, este es un problema que la macroeconomía trata de resolver. Primeramente vamos a definir entonces qué es la inflación. La inflación es el movimiento ascendente del nivel medio de precios. Al nivel medio de precios se le llama nivel de precios, que se mide a través de un índice de precios. Cuando hay inflación, el dinero pierde valor. El valor del dinero es la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una cantidad dada de dinero. Entonces, en otras palabras, cuando los precios suben, el dinero pierde su valor y por lo tanto puede comprar menos bienes y servicios. Y esta pérdida del valor del dinero en cuanto a la compra de bienes y servicios se le llama inflación. ¿Cómo se calcula la tasa de inflación? La tasa de inflación se calcula a través de los índices de precios. La tasa de inflación va a ser igual al nivel de precios del año en curso menos el nivel de precios del año anterior dividido entre el nivel de precios del año anterior. Cuando hablamos del nivel de precios del año en curso, estamos hablando del precio promedio de todos los bienes y servicios en la economía del año corriente, del año actual. Y cuando hablamos del nivel de precios del año anterior, estamos haciendo referencia al precio promedio de los bienes y servicios del año base o del año anterior para el cual queremos calcular la inflación. Todo esto multiplicado por 100. El nivel de precios e índice de precios. El nivel de precios es el valor promedio de los precios de mercado de los bienes y servicios que se transan en la economía de un país. Si el nivel de precios sube, se denomina inflación, y si el nivel de precios baja, se denomina deflación. Quiere decir el decrecimiento en promedio de los precios de la economía. Esa es la deflación. La deflación es lo contrario a la inflación. La inflación es el crecimiento promedio de los precios de los bienes y servicios en la economía. El valor promedio de los precios de mercado se mide a través de los índices de precio. Entonces, como no es posible calcular el precio promedio de todos los bienes y servicios de una economía, que vendrían a ser el nivel de precios, entonces este nivel de precios se estima a partir de lo que se llama el índice de precios. Entonces,
La tasa de inflación se reformula en función al índice de precios. Entonces la tasa de inflación va a ser igual al índice de precios al consumidor en nuestro país del año en curso menos el índice de precios al consumidor del año anterior o del año base dividido entre el índice de precio al consumidor del año anterior o el año base multiplicado por 100. Ahora, ¿qué es un año base o qué son específicamente los índices de precio al consumidor? En nuestro país, el índice de precio al consumidor es el precio promedio de los bienes y servicios que tienen un determinado conjunto de bienes a lo largo del tiempo. Entonces, el IPC es una medida de la evolución en el tiempo de los precios de un conjunto de bienes y servicios. También se lo denomina la cesta de mercado. Esta cesta de mercado está clasificado por sectores que consume una unidad familiar media representativa de los hábitos del consumo del conjunto de una sociedad. La cesta de mercado comprende los precios de los alimentos, la ropa, la vivienda, los combustibles, el transporte, la asistencia médica, la matrícula universitaria y otros bienes y servicios que se compran diariamente por las familias. ¿Para qué sirven? ¿Para qué se utilizan los índices de precios? Inicialmente, estos índices de precios permiten cuantificar la inflación, es decir, saber en cuánto han subido los precios o cuánto han decrecido los precios. Después también permite llevar adelante medidas de política monetaria. Eso quiere decir que si los precios suben, entonces en la economía se hará necesaria una mayor cantidad de dinero para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios que antes. También sirve para actualización de pensiones. ¿Eso qué significa? En particular, por ejemplo, cuando hablamos de las rentas de las personas que son jubiladas. Entonces, estas pensiones de los jubilados generalmente son pensiones fijas y cuando hay inflación, estas pensiones tienden a perder su valor. Por lo tanto, se necesita actualizar. ¿Y cómo se actualiza? En función de las tasas de inflación. Es decir, si la inflación ha sido un 10%, las pensiones de los jubilados también deben incrementar un 10%. También sirve para reajustar contratos de arrendamiento inmobiliario. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, se alquilan viviendas, se alquilan edificios, etc. Cuando hay inflación, el valor del alquiler generalmente se transa en un valor fijo. Entonces, cuando hay inflación, ese valor pagado por el alquiler ahora ha perdido su valor y por lo tanto necesita reajustarse. Entonces, en ese caso lo que se va a hacer, se va a ajustar en función a la inflación. También sirve para reajuste de salarios. Esto es normal en las economías. Por ejemplo, los precios suben en un determinado año, al siguiente año se reajusta el salario de los trabajadores a nivel nacional en función a la tasa de inflación. Actualización de primas de seguro, lo propio, es decir, cuando se paga un tipo de seguro y ese seguro es de largo plazo y se establece una cuota fija, entonces cuando hay inflación el valor que se pagaba por el seguro ha disminuido, es decir, su poder adquisitivo y por lo tanto necesita ser actualizado y va a ser actualizado en función a la inflación y a los índices de precio. El reajuste de transacciones financieras, lo propio, es decir, cuando las transacciones financieras no están pactadas en función a monedas extranjeras o en función a otro tipo de monedas, es decir, necesitan reajustarse, es decir, reajuste por mantenimiento de valor debido a que ha habido inflación, entonces se tienen que reajustar en función a la tasa de inflación. Adicionalmente, en nuestro país también sirve para la construcción de otros indicadores, como la unidad de fomento a la vivienda. La unidad de fomento a la vivienda es un indicador que está calculado en base al índice de precios al consumidor en nuestro país. En Bolivia, el índice de precio al consumidor está calculado por el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, en nuestro país se llama IPC, en otros países lleva otro nombre y está estimado o calculado por otras instituciones. En nuestro país, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es el encargado de calcular el índice de precio al consumidor. Entonces, el índice de precio al consumidor es un índice que mide la evolución de los precios en el tiempo de un determinado conjunto de bienes y servicios. Pero para eso
para calcular el índice de precio al consumidor se debe establecer un año base. Eso es importante. Un año base que va a servir de referencia para el cálculo de la evolución de los precios en el tiempo. Entonces, en nuestro país se han cambiado los años bases en 5 periodos o en 5 años. El inicial en el año 1931, que se ha iniciado con la determinación de un año base, después en el año 1966, en el año 1991, en el año 2007 y recientemente en el año 2016, que ha sido lo más actual. Este establecimiento del año base en el año 2016 ha sido recién utilizado en el año 2018. Entonces, ¿qué se hace para establecer un año base y para tener una referencia para medir el crecimiento de los precios a través del tiempo? Primeramente, se debe sacar información. ¿Información respecto a qué? A cantidades de consumo de bienes y servicios de una unidad familiar representativa. Es decir, en otras palabras, la cantidad de bienes y servicios que consume una unidad familiar representativa. Esa información se la obtiene a través de ¿qué? De las encuestas de patrones de gasto, ¿ya? Una vez que tenemos las cantidades de bienes y servicios que consume una unidad familiar representativa, esos bienes y servicios serán cotizados, serán obtenidos sus precios en diferentes centros, ya donde se expenden, donde se venden estos bienes y servicios. Entonces, para el cambio del año base en nuestro país, para el año 2016, es decir, se han establecido, según la información obtenida, se han establecido que se van a medir 513 productos dentro de lo que es el conjunto de bienes y servicios del IPC para el año 2016. Estos 513 productos están divididos en 12 categorías. Para medir el índice de precio al consumidor se van a realizar cotizaciones en 54.231 centros, se van a realizar 54.231 cotizaciones en 308 centros de las capitales del país y las ciudades definidas para la cotización de los precios. En comparación, en el índice del precio del año 2016, en comparación con el índice de precios al consumidor del año base del año 2007, tenemos que se han incrementado los productos. En el año base 2007 se utilizaban 426 productos, en el año 2016 se utilizan 513 productos. Es decir, se han añadido 160 nuevos productos que entran a formar parte del conjunto de bienes y servicios para medir los precios en el 2016 y salen 73 productos. ¿Por qué salen los productos y por qué entran los productos? Como es de conocimiento general, existen productos que ya no son consumidos por las familias y que antes sí eran consumidos, pero que en el presente ya no son consumidos. Por ejemplo, ejemplo de bienes y servicios que ya no consumen. Generalmente, por ejemplo, están los CDs, ¿ya? Los CDs, los cassettes de audio, son bienes que ya no se consumen. Entonces entran nuevos productos, por ejemplo, como el celular que antes no se tenía, entran los servicios de internet, etcétera. Entonces esos productos entran y los productos que son obsoletos o dejan de consumirse salen. En nuestro país, la estructura de ponderaciones y las categorías de bienes que están conformados los 513 productos son las siguientes. Por ejemplo, tenemos la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, vivienda y servicios, muebles de bienes y servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, bienes y servicios diversos. Entonces, estas son las 12 categorías que se tienen en cuenta y se han clasificado los 513 bienes y servicios que se miden sus precios a través del tiempo para el cálculo del índice de precio al consumidor. Un tema importante son las ponderaciones. ¿Qué significan las ponderaciones? Las ponderaciones significan el peso relativo que tiene
determinado gasto en función al total de lo gastado. Por ejemplo, en la categoría 1 nos dice alimentos y bebidas no alcohólicas. Su ponderación en el 2016 es 27.06. ¿Esto qué significa? Que las familias gastan en alimentos y bebidas no alcohólicas el 27.06% de su presupuesto. ¿Ya? Por ejemplo, en bebidas alcohólicas y tabaco, las familias gastan el 0.88% de su presupuesto. Del total gastado, el 0.88% es destinado a bebidas alcohólicas y tabaco en promedio. En prenda de vestir y calzado, las familias destinan de su presupuesto el 7.56%. Vivienda y servicios básicos, el 8.56%. En transporte, las familias de su presupuesto destinan el 9.07%. En comunicaciones, 5.43%. Es decir, cuando hablamos de comunicaciones, estamos hablando de los gastos en internet, en telefonía, estamos hablando de los servicios de Wi-Fi, de los servicios de internet, etc. Recreación y cultura, 6.22%. Educación, 4.0%. Salud, las personas gastan del total de su presupuesto 3.55%. Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, 13.95%. Del total, es decir, de su gasto, el 13.95% lo destinan a alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar. Entonces, eso significa la estructura de gastos que realizan las familias y las ponderaciones respectivas. Ahora vamos a ver cómo se calcula el índice de precio al consumidor según el índice de precios propuesto por las Peires. Las Peires dice que el índice de precio al consumidor en el año T va a ser igual a la ponderación del bien 1 multiplicado por el precio del bien 1 medido en el año T dividido entre el precio del bien 1 en el año 0, más la ponderación 2, es decir, el peso del gasto en el bien 2 con respecto al total, multiplicado por el precio del bien 2 en el año T, dividido entre el precio del bien 2 en el año 0, más la ponderación del bien 3 multiplicado por el precio del bien 3 en el año T, dividido por el precio del bien 3 en el año 0, más la ponderación 4 es decir, el peso del bien 4 respecto al total multiplicado por el precio del bien 4 en el año T, dividido entre el precio del bien 4 en el año 0, más la ponderación n multiplicado por el precio del bien n en el año T, dividido entre el precio del bien n en el año 0, todo esto multiplicado por 100. En términos sintéticos podemos decir que el índice de precio al consumidor en el año T va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n, es decir, que vamos a considerar la totalidad de los bienes, de las ponderaciones de cada uno de los bienes multiplicado por el precio del bien en el año T dividido entre el precio del bien en el año 0, todo eso multiplicado por 100. En nuestro país los bienes son 513, entonces las ponderaciones y los precios de cada uno de los bienes va a ir de 1 hasta 513, donde W sub I es igual a la ponderación del gasto en el bien I respecto al total del gasto. P sub IT es igual al precio del bien I en el año T y P sub IT es igual al precio del bien I en el año 0. Una vez que tenemos el índice de precio al consumidor, podemos calcular lo que se llama la tasa de inflación. La tasa de inflación en el año T va a ser igual al índice de precio al consumidor en el año T menos el índice de precio al consumidor en el año 0 dividido entre el índice de precio al consumidor en el año 0 multiplicado por 100, donde IPC sub T es el índice de precio al consumidor del año T, que significa el año corriente o año actual, y IPC sub 0 es igual al índice de precio al consumidor del año 0, puede ser el año base o un año anterior. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos en la economía solamente, o que en nuestra economía solamente medimos el índice de precio al consumidor solamente
con estos tres tipos de bienes: pescado, queso y fideo. Tenemos la unidad del pescado medido en kilogramos, la unidad del queso medido en kilogramos y la unidad del fideo medido en kilogramos. Ahora, las cantidades. Suponiendo que tenemos estas cantidades, que una familia representativa consume 10 kilos de pescado al mes, consume 5 kilos de queso al mes y consume 10 kilos de fideo al mes. Entonces vamos a asumir que estas son las cantidades que nosotros hemos recabado de las informaciones a través de las encuestas, y entonces medimos los precios en el año 2016, es el año base. Entonces, el precio del pescado por kilo en el año 2016, 18. El precio del queso por kilo en el año 2016, 20. El precio del fideo en el año 2016 por kilo, 3. Entonces, para tener el gasto total, vamos a multiplicar la cantidad por su precio. Voy a tener 18 multiplicado por 10, va a ser igual a 180, 5 por 20 es igual a 100 y 3 por 10 es igual a 30. La sumatoria total del gasto va a ser 310. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es sacar las ponderaciones, es decir, cuál es el porcentaje de las personas que gastan en pescado. Es decir, en este caso las personas gastan el 58% al mes en comprar pescado. ¿Cómo obtengo esta ponderación? Voy a dividir el gasto total en pescado entre el gasto total del consumo de bienes y servicios. 180 dividido entre 310 va a ser igual a 0,58. Después voy a dividir 100 entre 310, me va a dar 0,32. Y 30 dividido entre 310 me va a dar 0,10. La sumatoria de las ponderaciones siempre va a ser igual a 1. Ahora, tengo los precios del año 2018. Los bienes son los mismos. Entonces vamos a asumir que el precio en el año 2018 del pescado ha pasado de 18 a 25, el precio del queso ha pasado de 20 a 27 y el precio del fideo ha pasado de 3 a 4. Y los precios para el año 2019, que el precio del pescado ha pasado de 18, que era el 2016, a 30 el año 2019, de 20 a 32 en el año 2019 y de 3 a 5 en el año 2019. Tenemos la tabla. ¿Qué nos piden? Dice, dado los siguientes datos, calcular los índices de precio para los años 2016, 2018 y 2019. Además, calcular la inflación para los años 2018 y 2019. Entonces voy a calcular. Tengo la fórmula para el cálculo del índice de precio al consumidor en el año T. En este caso, el año T va a ser el año 2016. Como el año base es 2016, entonces, fíjense, vamos a tener el precio del bien I en el año T va a ser el mismo que el precio del bien I en el año 0. ¿Por qué? Porque estamos calculando el índice de precios para el año 2016 y el año base es el 2016. Entonces, vamos a tener, multiplicamos, nos dice la fórmula, la ponderación del bien I multiplicado por la razón de los precios en el año corriente dividido entre el año 0. Vamos a sacar la ponderación de pescado 0,58. El precio del pescado en el año 2016, 18. Como 2016 es el año base, vamos a dividir entre 18. Más 0,32, la ponderación del queso, multiplicado por el precio, que es 20. Como el 2016 es el año base, dividido entre 20. Más 0,10, dividido en 3 entre 3. Multiplicado esto por 100, haciendo operaciones de esta suma me va a dar igual a 1, 1 multiplicado por 100, el índice de precios al consumidor en el año base siempre va a ser igual a 100. Ahora bien, vamos a calcular el índice de precio al consumidor para el año 2018. Procedemos de la siguiente manera. Voy a tener la ponderación para el cálculo del índice de precio al consumidor, no cambia, la ponderación siempre es la misma. Entonces, cuando tenemos aquí, por ejemplo, las ponderaciones, estas ponderaciones que obtiene el INE a través de las encuestas, estas ponderaciones no cambian. Entonces, vamos a tener el cálculo del IPC para el año 2018. Esto va a ser igual.
La ponderación del consumo de pescado 0.58 multiplicado por el precio del año 2018 25 dividido entre el precio del año base 18 más la ponderación del queso 0.32 multiplicado por el precio del queso en el año 2018 que es 27 dividido entre el precio del queso en el año base que es 20 más 0.10 la ponderación del fideo multiplicado por el precio del año 2018 que es 4 dividido entre el precio unitario del fideo en el año base que es 3. Todo esto multiplicado por 100. Haciendo el producto y la suma, vamos a tener que este valor va a ser igual a 1.37. Todo esto multiplicado por 100 y me da que el índice de precio al consumidor para el año 2018 es 137.10. Ahora bien, vamos a calcular el índice de precio al consumidor para el año 2019. Procedemos de la manera igual que la anterior. Vamos a tener las ponderaciones. La ponderación del pescado 0.58 multiplicado por el precio del año 2019 que es 30 dividido entre el precio unitario del pescado en el año base 2018 que es 18, ¿ya? Más la ponderación del queso que es 0.32 multiplicado por el precio del queso en el año 2019 que es 32 dividido por el precio del queso en el año 2016 que es 20 más la ponderación del fideo que es 0.10 multiplicado por el precio del fideo en el año 2019 que es 5 dividido entre el precio del fideo en el año 2016 que es 3, todo eso multiplicado por 100. Haciendo el producto y la suma de esto me va a dar 1.65 multiplicado por 100, esto va a ser igual a 164.52. Aquí he redondeado 1.65, en realidad sería 101.642. Entonces, ya tenemos el valor de los índices de precio. Ahora voy a calcular la tasa de inflación para los años 2018 y 2019. La tasa de inflación para el año 2018 va a ser igual. Tengo la fórmula, índice de precio al consumidor en el año T, en este caso el año T es 137.10. En el año 0, el año base, el índice de precio es 100, 137.10 menos 100 dividido entre el índice de precio al consumidor en el año 0 que es 100, multiplicado todo esto por 100. Haciendo operaciones me da que esto es igual al 37.01%. ¿Esto qué significa? Esto significa que los precios en promedio en la economía en el año 2018 en relación al año 2016 han subido un 37.01%. Estamos calculando la inflación del 2018 en relación al 2016. Ahora vamos a calcular la inflación en el año 2019 en relación al año 2016. Lo mismo, el procedimiento es el mismo. Tengo la tasa de inflación 2019 va a ser igual. Índice de precio al consumidor del año corriente. 2019 es el año corriente, tengo 164.52. El año 0 va a ser 100 dividido entre el año 0 que es 100, todo esto multiplicado por 100 y me da un valor de 64.52%. ¿Esto qué significa? Significa que los precios en promedio en el año 2019 en relación al año 2016 han subido un 64.52%. Índice de precio al consumidor, interpretación. Teníamos los índices de precios del año 2016, índice de precio al consumidor del año 2018 y teníamos la inflación calculada en el 2018 en relación al año 2016 me daba el valor de 37.01%. La interpretación es que la inflación en el año 2018 en relación al año 2016 fue del 37.01%. Esto quiere decir que en promedio los precios en el año 2018 subieron en 37.01% en relación al año 2016. Y posteriormente la interpretación de la inflación para el año 2019, tenemos que la inflación en el año 2019 en relación al año 2016 fue en este caso del 64.52%. Esto quiere decir que en promedio
los precios en el año 2019 subieron en 64.52% en relación al año 2016. Ahora vamos a calcular la inflación anual. Hemos calculado la inflación en relación a cada uno de los años, en relación al año base, pero también podemos calcular la inflación, es decir, anual, es decir, la relación de la inflación del año 2019 en relación al año 2018. ¿Cómo se puede hacer eso? Vamos a ver un ejemplo. En base a los índices de precios ya estimados, calcular la inflación anual del año 2019 en relación al año 2018. Entonces, tengo los índices de precios del año 2018, tengo los índices de precios del año 2019 y voy a calcular la tasa de inflación para el año 2019 en relación al año 2018. Entonces, la tasa de inflación para el año 2019 en relación al año 2018 va a ser la siguiente. Índice de precio al consumidor del año 2019, 164.52, menos índice de precio al consumidor del año 2018, 137.10, dividido entre el índice de precio al consumidor del año 2018, que es 137.10, todo esto multiplicado por 100. Haciendo operaciones me da que esto es igual al 20%. ¿Cómo se interpreta esto? Que la inflación en el año 2019 en relación al año 2018 fue del 20%. Esto quiere decir que en promedio los precios en el año 2019 subieron en un 20% en relación al año 2018. Vamos a ver ahora cómo se clasifica la inflación. La inflación se clasifica en tres tipos de acuerdo al porcentaje o la forma como se presenta. Tenemos la inflación, inicialmente tenemos la inflación moderada o baja. La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Eso quiere decir que los precios suben de forma lenta en la economía. Cuando los precios son relativamente estables, las personas confían en su moneda nacional. Por esta razón colocan su dinero en cuentas del banco, pueden ser cuentas corrientes o depósitos de ahorro de poco rendimiento, y además se comprometen a contratos de largo plazo porque son conscientes de que su dinero mantendrá su valor, o si existe pérdida, la pérdida de este será baja en el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son las características que se dan en este tipo de inflación? Los precios suben de manera lenta y predecible, es decir, suben muy poco. El porcentaje que se expresa la inflación no se expresa a más de un dígito al año, pueden subir del 1 al 9%, 0.5%, etc. En algunos casos también se presentan tasas de deflación. No siempre existe inflación, sino que a veces se presentan tasas de deflación. El dinero más o menos conserva su valor a lo largo del tiempo, es decir, que las personas tienen confianza en su moneda y el dinero no pierde su poder de compra. La inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 a 3 dígitos. Puede ser del 30, 120 o 909% en el plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos en las economías. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Cuando se presenta este tipo de inflación galopante, es decir, las personas ya no confían en su moneda, entonces se establecen contratos relacionados a una moneda extranjera o relacionados al índice de precios. En este caso, como ejemplo, se puede prestar dinero, pero relacionado al índice de precios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se devuelva el dinero, se va a devolver relacionado al índice de precios. Si el índice de precios sube, entonces la devolución del dinero prestado va a ser mayor. Dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener dinero nacional más de lo necesario, es decir, mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento diario. Es decir, las personas tratan de deshacerse del dinero, es decir, compran otro tipo de monedas para que la moneda o que su dinero mantenga su valor. Dentro de las características tenemos que los precios suben de manera rápida y el dinero pierde su valor muy deprisa. La demanda de dinero nacional o local baja a solo la indispensable. Se incrementa la demanda de monedas extranjeras de rápida convertibilidad, generalmente es el dólar americano. Se utilizan índices de mantenimiento de valor. En nuestro país el índice más conocido es la Unidad de Fomento de la Vivienda en transacciones financieras. Los mercados financieros restringen sus operaciones
hay especulación, los préstamos de dinero en moneda nacional tienden a desaparecer, nadie quiere prestar dinero en moneda nacional. El porcentaje de la inflación se expresa de 2 a 3 dígitos, esto va del 10% al 999% al año. La hiperinflación. La hiperinflación también algunos autores la denominan el cáncer de las economías, es decir, un mal que puede llevar a una crisis fatal de las economías. En este tipo de inflación, el índice de precios aumenta muy rápido y se expresa en niveles de 4 a 10 dígitos por año. Eso quiere decir que va del 1000% a 1000 millones por ciento. Muy rara se presenta este tipo de inflación. En nuestro país se ha presentado en el año 1984 y 85 la hiperinflación boliviana. Este tipo de inflación evidencia que la economía está viviendo una severa crisis económica. El poder adquisitivo, la capacidad de comprar bienes y servicios con el dinero disminuye drásticamente, rápidamente, y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Cuando una hiperinflación ocurre, se torna imprescindible el incremento salarial en cuestión de días e inclusive diariamente. Es decir, que como el dinero pierde rápidamente su valor, el gobierno debe autorizar incrementos salariales, ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente. Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero inorgánico sin ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. Dentro de las características tenemos que los precios suben de manera brusca e imprevista y el dinero pierde su valor a cada instante. Existe una abundancia de dinero local y los precios son caóticos e inestables. La producción está totalmente dolarizada y existe una tendencia parcial de vuelta al trueque. El capitalismo se convierte en un juego de lotería, los mercados financieros son escasos, hay excesiva especulación y los préstamos de dinero en moneda nacional desaparecen. El porcentaje acumulado de inflación anual se expresa de 4 o 10 dígitos al año. Entonces, esas son las características de la hiperinflación. Ahora vamos a ver las causas de la inflación o de los procesos inflacionarios. El proceso inflacionario tiene carácter dinámico y existe sinergia entre sus tres causas teóricas. Las causas teóricas de la inflación son el incremento de la demanda agregada, el incremento de los costos de producción y las causas estructurales. Veamos en primera instancia el incremento de la demanda agregada la causa de la inflación debido al incremento de la demanda agregada. El incremento de la demanda agregada puede deberse a diferentes motivos. Primero, puede darse el caso el aumento del gasto público, ya sea gasto público corriente o gasto público de capital. También porque se lleva adelante políticas redistributivas a través de las transferencias, es decir, que el gobierno pone más dinero en manos de la gente destinados al gasto. También porque hay una mejora relativa en el nivel de empleo y los salarios no son acordes con el crecimiento real de la economía, es decir, que los salarios, tienen más poder adquisitivo que el valor de su productividad. Otra de las causas puede ser una creciente liquidez en la economía dado el aumento de las exportaciones o remesas y donaciones que vienen del exterior. Otra de las causas puede ser una oferta monetaria expansiva, que el gobierno quiere expandir la oferta monetaria con el objeto de hacer crecer la economía. Otra de las causas puede ser que los compradores desean adquirir mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que puede deberse el caso de que los consumidores o los compradores cambian sus patrones de consumo. Es decir, antes consumían menos, ahora desean adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios en el presente. Y disminuir la tasa de ahorro. El incremento de la demanda agregada. Inicialmente, el incremento en la demanda agregada induce a un crecimiento en la producción a través de la utilización de la capacidad ociosa instalada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un incremento de la demanda agregada, esto induce a los productores a realizar un mayor nivel de producción a través de la utilización de la capacidad ociosa instalada, es decir, que tenían capacidad para producir pero no la estaban utilizando debido a esta mayor demanda, entonces ahora van a realizar un mayor nivel de producción. Este incremento en la producción genera un incremento mayor en la demanda. Esto es obvio. Si las empresas deciden producir más, obviamente van a contratar una mayor cantidad de factores de producción.
Entonces, estos factores de producción van a ser remunerados, van a tener ingresos y por lo tanto van a generar demanda. Este incremento en la producción genera un incremento mayor en la demanda. Este incremento en la demanda induce al crecimiento de los precios, ya que ahora no se puede utilizar la capacidad ociosa instalada porque no existe. Por lo tanto, este incremento en la demanda induce ya a un crecimiento de los precios. Este incremento en los precios motiva a las empresas a producir más, por lo que se incrementa la inversión y se genera mayor empleo, hecho que secunda aún más el crecimiento inicial de la demanda agregada y por lo tanto los precios tienden a subir aún más. Estas acciones generan crecimiento de los precios y de producción cuando el proceso es controlado. Puede ser saludable una inflación anual no mayor al 10%. Al incrementarse las demandas, si los oferentes, sean comercializadores, productores, no cuentan con la cantidad suficiente de bienes y servicios o no tienen capacidad suficiente para producir más bienes y servicios, en el corto plazo los precios subirán en mayor proporción. Otros motivos pueden ser la existencia de una mayor cantidad, un mayor número de compradores, o que la exportación de determinados bienes y servicios crezca y en el país se dé una escasez. La inflación de costos. La inflación de costos se da cuando el precio de un factor de producción o de un insumo crítico sube. Es decir, esto se genera cuando el costo de producción de algún insumo o factor de producción sube y afecta el costo de producción total. Habitualmente se trata de un factor de producción estratégico. Generalmente estos factores de producción estratégicos están dados, por ejemplo, por los combustibles, los derivados del petróleo. Habitualmente se trata de un factor de producción estratégico sin sustitutos próximos y que integra de un modo generalizado los costos de la empresa y en donde el poder monopólico de los oferentes, por ejemplo los sindicatos, si se trata de la mano de obra, o un cártel que forman los productores de petróleo, impone un precio que está por encima de la productividad que las empresas obtienen de su utilización. Esto va a hacer que se compre un factor de productivo caro y por lo tanto va a hacer que las ganancias o los beneficios que obtienen las empresas disminuyen. Y las empresas, para mantener esos beneficios, lo que van a hacer es incorporar este incremento de su costo a los precios del producto. De esta manera, las empresas que utilizan este factor de producción ven incrementados sus costos, intentan y logran recuperar su rentabilidad mermada, trasladando los aumentos de costos al precio del producto. Surge así un primer golpe inflacionario, empujón de costos, que luego se instala y sostiene en el tiempo, cuando en una nueva ronda los propietarios del insumo obtienen un nuevo incremento de su precio. En estas condiciones se produce una espiral inflacionaria que es independiente de las condiciones y del nivel de gasto global de la economía. Esto es que puede presentarse aún en condiciones en que la capacidad productiva existente o no esté ocupada a pleno. Es decir, que la capacidad productiva existente no esté ocupada, que haya, digamos, una capacidad ociosa de producción. Si suben los precios de los factores de producción estratégicos, por ejemplo los derivados del petróleo, esto va a provocar que todos los precios en la economía tiendan a subir. Inicialmente suben los precios del petróleo, posteriormente van a subir el precio de todos los bienes y esto va a determinar una espiral inflacionaria. La inflación de costos, el incremento en los costos de producción. El incremento en los costos de producción puede deberse, por ejemplo, a los siguientes factores: a que la productividad de los recursos, factores de producción utilizados, tierra, capital, trabajo, tecnología o capacidad empresarial, esto tienda a disminuir la productividad. Es decir, que ahora los factores de producción se hacen más caros por unidad de rendimiento. Que el capital y la tecnología utilizada limita en el corto plazo la capacidad de producción, que no se tiene un capital suficiente o una tecnología capaz de aumentar la rentabilidad. En este caso, el capital y la tecnología utilizada limitan en el corto plazo la capacidad de producción. La no disponibilidad de factores productivos, es decir, que no existe algún tipo de factor productivo, lo que va a hacer que se encarezcan el precio de los factores de producción. También puede deberse el incremento de los costos de la producción debido a políticas salariales, debido a sindicatos fuertes, es decir, que imponen precios altos de la mano de obra. Los precios de los factores de producción suben o algún factor de producción estratégico tiende a subir más de lo debido.
El precio de los insumos estratégicos sube, inestabilidad social, dificultad para comprar los insumos, generalmente debido a paros, huelgas, bloqueos, etcétera, existe lo que se llama el crecimiento de los insumos estratégicos porque no se pueden comprar o no se pueden abastecer. Es así que los precios de los insumos tienden a subir. Expectativas negativas sobre las políticas económicas gubernamentales, es decir, que no hay buenas expectativas sobre lo que va a pasar a futuro con las políticas del gobierno, por lo tanto también los precios tienden a subir. Desastres climáticos medioambientales, debido a desastres climáticos medioambientales, algunos factores de producción, materia prima, etcétera, no pueden ser abastecidos y se tienen que comprar a precios extranjeros más caros. El incremento de los precios del exterior. Entonces, esos son los factores por los cuales los costos de producción tienden a subir y causan una inflación determinada por los costos de producción. La inflación determinada por las causas estructurales. La inflación por estas causas se da cuando el incremento de precios en un sector determinado afecta a otros, haciendo que otro tipo de industrias asociadas suban sus precios de manera generalizada. Es típico cuando se dispara el precio del petróleo, del gas y en general de todas las materias primas. La inercia de la estructura productiva de un país puede producir un aumento de los precios en un sector determinado y este hecho puede desencadenar el aumento de los precios del resto de la economía. En este caso, cuando hablamos de causas estructurales, hacemos referencia, por ejemplo, de que debido a la estructura de la economía, digamos, la rigidez en la estructura de la economía no permite producir más de un determinado bien y su demanda se incrementa. Puede darse el caso de que la demanda de un determinado bien se incremente, pero la estructura productiva no puede producir más. Entonces lo que va a hacer, debido a esta alta demanda de un determinado bien, va a hacer que el precio de ese bien suba. Debido al incremento del precio del bien, se va a dar lo que se llama el incremento de los otros precios de los demás bienes en la economía. Y esto se va a generar, digamos, también una espiral inflacionaria. Vamos a ver ahora los efectos que provoca la inflación. Es imprescindible considerar que largos periodos inflacionarios afectarán significativamente las variables macroeconómicas importantes como el nivel de producción, el nivel de salarios, el nivel de empleo y obviamente también las exportaciones. Las variables, las exportaciones como las importaciones, las variables esenciales que generan sinergia o refuerzan al proceso inflacionario son, es decir, las variables que refuerzan el proceso inflacionario son el incremento de la oferta monetaria, es decir, más dinero en la economía, la caída de la productividad del trabajo, el trabajo es menos productivo en el proceso productivo, la pérdida de competitividad de las empresas son menos competitivas a nivel internacional o localmente, y el incremento del gasto público. Entonces, estos factores van a hacer que se refuercen, que el proceso inflacionario se refuerce o sea más profundo. Efectos sobre la distribución del ingreso, es decir, la inflación provoca pérdida del poder adquisitivo del dinero y en especial de aquellos que reciben renta fija en términos nominales o se incrementan en menor proporción que la inflación. Es decir, la inflación provoca el poder adquisitivo de aquellos sectores que reciben renta fija en términos nominales o se incrementa en menor proporción que la inflación. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de los jubilados que reciben pensiones, de los asalariados que pactan sus contratos de trabajo a largo plazo, etc. Perjuicio en los acreedores que pactan devolución con cuota y tasa de interés fija. Aquí hace referencia, por ejemplo, a los préstamos de dinero, ¿ya?, que son otorgados con una devolución de cuota y tasa de interés fija. En este caso, ya ha sido pactado el acuerdo de préstamo de dinero, por lo tanto, la devolución se hace con cuota y tasa de interés fija. ¿Y quién pierde? El acreedor. ¿Quién se beneficia? El deudor. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar menos. Ahora lo que paga va a poder comprar menos que lo que ha recibido en determinado momento cuando se acordó el crédito. Incrementa la recaudación del Estado por impuestos al salario y las rentas. Es decir, si hay inflación, también se incrementa el porcentaje de recaudación del Estado por impuestos al salario y las rentas. El efecto de este incremento en la recaudación impositiva puede ser neutralizado por el rezago fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el momento en que el gobierno impone el incremento del impuesto y el momento que se cobra,
hay un rezago y por lo tanto durante ese periodo de tiempo puede darse de que los precios vuelvan a subir y por lo tanto ese incremento en la recaudación impositiva puede verse neutralizado por ese rezago fiscal o la adecuación de la ley impositiva dependiendo proporcionalmente a la intensidad de la inflación. También hay efectos sobre los gastos del Estado por pago de intereses y amortización de la deuda pública. Pueden verse incrementados o no, dependiendo ello de las decisiones del factor de indexación y su velocidad de aplicación. Cuando hablamos de indexación, quiere decir que se indexa al crédito o a la deuda que tiene el Estado la pérdida el porcentaje de la pérdida del valor de la inflación a la deuda. Es decir, si el Estado debe 100 a una persona y hay una inflación del 10% y se establece contractualmente de que si hay inflación el gobierno debe indexar el valor de la pérdida del valor de dinero a la deuda, entonces el gobierno ya no debe 100, sino va a deber 110. A eso se refiere la indexación. Efectos sobre la distribución de la riqueza. Por ejemplo, uno de los efectos es la reducción del valor real del dinero en moneda de curso legal. Se afectan los ahorros y activos de valor nominal como depósitos a plazo fijo. Esto quiere decir, por ejemplo, que las personas pueden tener riqueza ahorrada en dinero de moneda nacional. Entonces, si hay inflación, las personas van a perder el valor de ese dinero y por lo tanto se va a reducir el valor de su riqueza. Reducción de la competitividad de los productos de exportación. Debido a que hay inflación, ahora los productos nacionales son más caros para el extranjero y por lo tanto van a caer las exportaciones. Efectos sobre la asignación de los recursos productivos. Es decir, en este caso hay una inadecuada asignación de los recursos por la distorsión del incremento de precios. Es decir, suben los precios, pero esta suba de precios no refleja, digamos, directamente lo que se llama la escasez en el mercado. Cuando no hay inflación, los precios reflejan la escasez o abundancia en los mercados, pero cuando hay inflación, estos precios ya no reflejan, digamos, las señales del mercado y por lo tanto se produce una inadecuada asignación de recursos. Ineficiencia empresarial encubierta por el incremento en costos y justificación para el incremento en los precios para bienes y servicios cuya demanda no es suficiente o se encuentra insatisfecha. Caída de la inversión por la incertidumbre e inestabilidad, percepción de mayor riesgo y expectativa de mayor retorno con la consiguiente desacumulación del capital y la caída de la productividad. Efectos sobre el mercado de trabajo. Los empleados, si hay inflación, presionarán el incremento del salario nominal con la ilusión de preservar su poder adquisitivo, es decir, de no perder. Ello genera incremento en los costos y por consiguiente la suba de precios que permitirá pagar el salario con incremento. En definitiva, el trabajador queda en las mismas condiciones. Efectos sobre el mercado financiero. Presión de los prestamistas para incrementar la tasa nominal más una tasa que compense la inflación y permita mantener el valor real del crédito. Incremento de la demanda de activos, inmuebles y terrenos, caída de la demanda de activos, acciones, bonos y dinero, cambio del comportamiento de la demanda, los activos financieros caen notoriamente y la demanda de activos físicos crece. Las personas prefieren comprar, es decir, bienes materiales en cambio de activos financieros. Efectos sobre la producción. El incremento de la producción, en algunos casos en la primera fase, cuando se da, por ejemplo, la inflación por incremento de la demanda, la producción tiende a crecer. Pero en la segunda fase, existe contracción del nivel de producción, por lo tanto cae la productividad, cae la competitividad y cae el empleo. Efectos sobre el empleo. El incremento del nivel de empleo en la primera fase, en la segunda fase el empleo decae, es decir, el empleo en la primera fase de la inflación, el empleo crece y en la segunda fase el empleo decrece. Menor poder adquisitivo del dinero para los trabajadores. Obviamente va a haber un menor poder adquisitivo del dinero, con esto se incrementa la pobreza, la inflación genera malestar, incertidumbre, inestabilidad, baja credibilidad, expectativas de mayor inflación, miedo, pánico, caos, especulación por parte de la sociedad. Bueno, jóvenes, con eso hemos concluido la unidad temática número 3, el dinero y la inflación.
Los recursos ya están en la página de la universidad. Tenemos el texto completo, las diapositivas, el video, y además la siguiente clase vamos a llevar adelante la sesión de preguntas para las dudas que ustedes tengan. Que tengan buenos días.